Bienvenidos una semana más a las entrevistas de la Asociación Capernaum. Hoy vamos a hablar de la depresión y para ello cuento con la presencia de José Ramón Pajés, que es coordinador nacional de la Fundación ANAEP. Bienvenido, José Ramón, a la Asociación Capernaum. Muchísimas gracias por recibirnos. Para entrar en materia e ir calentando, ¿qué es la depresión y cómo podemos, por ejemplo, diferenciarla de la tristeza? Porque solemos decir, estoy deprimido y seguramente no es así. Entonces, ¿cómo diferenciamos una cosa de otra? Bueno, yo le puedo hablar desde el punto de los pacientes, desde el punto de vista de los pacientes, porque no soy psicólogo ni psiquiatra, pero tengo la experiencia de haber pasado por una depresión y en estos años he conocido miles de depresiones, ¿no? En muchas ocasiones se confunde una depresión con una depre, lo que están llamando hoy en día una depre, que es me ha dejado mi novio o me ha dejado mi novia y estoy pues un mes muy triste y sin ganas de hacer nada. Puede ser también por algún problema imprevisto que haya ocurrido, pues alguno de los golpes que te da la vida. Pero normalmente eso no es una depresión. Una depresión es un trastorno del estado de ánimo en el que ocurren muchas cosas dentro del cerebro. Por ejemplo, hay unos neurotransmisores que se bloquean y que hacen que no generemos la adrenalina suficiente y otra serie de elementos que nos hacen funcionar, movernos y nos hacen bueno, pues estar bien, ¿no? ¿Qué ocurre? Que normalmente los médicos, cuando entienden que es una depresión, que ya se establece como una depresión, deben pasar al menos entre 2 meses o 3 meses en el que permanece esa dolencia, ¿no? Que no es algo en el que hemos tenido un gran golpe, nos hemos acostumbrado, hemos pasado lo típico que se hace con los duelos, ¿no? Hemos pasado las 5 fases del duelo para aceptar ese problema y para reponernos y volver a funcionar de una manera adecuada. Se confunde muchísimo el tema de la depre con la depresión y hasta el propio término le quita importancia. Una depresión nunca se le debe quitar importancia porque no hablamos de, ay, tengo un cancercito, o no, es que tengo un parkincito, o es decir, no se debe uno meter con las enfermedades cuando son cosas tan serias y como esta, ¿no? Una depresión puede llevar a la muerte en muchos casos si no es tratada y si termina con un suicidio. La depresión se manifiesta de muchas maneras. Hay que hacer un estudio normalmente. Hay un test que es el test de Hamilton, que se suele emplear habitualmente, pero la depresión es mejor que cuando nosotros notemos que no estamos bien, que no nos encontramos bien, que hagamos exactamente igual como hacemos con nuestro coche. Es decir, que no le demos más importancia, ni menos, pero por lo menos como nuestro coche, que tratemos nuestra cabeza como si fuera nuestro coche. Que si hace un ruido raro o no le funcionan los frenos o no está circulando bien, lo llevamos inmediatamente al taller. Pues una cabeza no tiene menos valor que un coche y debemos ir a un especialista inmediatamente, invertir el dinero y el tiempo necesario para que podamos conseguir restablecernos y ponernos en funcionamiento de nuevo. Las depresiones rara veces se pasan solas y si se pasan solas suelen ser normalmente con un problema tal vez que quedan reminiscencias después detrás, ¿no? Que quedan daños colaterales que no sabemos solucionar. Indudablemente, cuando nosotros nos rompemos una pierna o nos rompemos una rodilla, la mayoría de las veces lo que hacen es escayolarnos. También podríamos hacer eso, irnos a casa, comprar yeso, vendas, agua, nos escayolamos nosotros mismos y nosotros nos dedicamos a darnos la solución. Sabemos que no, porque después pueden quedar malformaciones, porque pueden quedar problemas que no son deseables. Sí, Pues la ahora depresión hay que tener mucho cuidado. vamos a ir desgranándolo todo porque en diferentes partes. La típica pregunta a veces que se hace la persona, ¿por qué a mí? ¿Por qué ahora? Porque lo que dices tú, a lo mejor un duelo está mal curado, pero la muerte ha ocurrido hace años o hemos pasado por momentos tristes a lo largo de nuestra vida, nos han pasado cosas que no hemos caído en esa depresión, pero llega un día en que parece que la vida nos va bien y de repente ahí es cuando yo me deprimo. ¿Por qué pasa esto? Pues precisamente por muchos motivos también. Es decir,
Una depresión puede generarse perfectamente entre los 4 y los 15 años, el embrión de una depresión. Y una enfermedad mental en muchas ocasiones se manifiesta como embrión en la primera edad, en la adolescencia. Y después a lo mejor un trastorno bipolar que se ha gestado con 15 años no se ve o no se nota hasta que no tienes 45, 40, 37, 50 años. Y se desarrolla el trastorno bipolar. Dices, caramba, ¿por qué se me ha desarrollado ahora? Porque se había gestado y poco a poco durante la vida se ha ido acumulando, 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 hasta que al final llega un momento en el que si ya éramos sensibles a tener un trastorno bipolar, por ejemplo, llega un momento en nuestra vida en el que ya el vaso se ha rebasado y ahí es donde se manifiesta la enfermedad, ¿no? Es decir, una diabetes se manifiesta normalmente cuando tienes, a no ser que sea hereditaria o congénita, se manifiesta normalmente por las malas costumbres y usos que le damos a nuestro cuerpo durante toda nuestra vida. Hay gente que tiene una mellitus 2 con 15 años, otros que la tienen con 50, otros con 45 y otros con 70 o con un embarazo. Entonces, las enfermedades mentales se suelen gestar normalmente cuando eres pequeño, cuando eres joven, y se desarrollan después durante la vida. Dices, si ahora me va bien en la vida, si ahora lo tengo todo, si ahora estoy muy bien, ¿por qué tengo una depresión? Pues precisamente porque la depresión en muchas ocasiones es un componente químico que te falta en el cerebro, y eso no tienes la culpa tú. Eso es como cuando te baja el hierro o cuando te bajan las vitaminas o las defensas. Hay un momento en el que en tu vida en el que el cuerpo dice, mira, ya no aguanto más y no voy a generar más esto. Y después hay que aplicar tratamientos para desbloquear esos neurotransmisores que producen la felicidad o la estabilidad. Eso es un poco una de las razones, pero un psiquiatra podría hablarlo mucho más desde el punto de vista académico, porque yo lo que hablo es un poco de la experiencia. Hay personas con depresión que se quejan de que sus familias o sus amigos les dicen, sal de casa, levántate, tienes que hacer por ponerte bien, eres tú el que tienes que hacerlo, pero ellos no pueden. ¿Cómo podemos entender a las personas que están pasando por esta situación y qué pueden hacer las familias? Por ejemplo, en un caso que te dice el familiar, mira, es que yo no puedo salir, yo no puedo hacer esto. Claro. Es que efectivamente cuando una persona tiene depresión se le impide tanto desde el punto de vista físico que el cerebro le está diciendo al cuerpo, le está diciendo, no te puedes levantar, no te puedes mover. Entonces, lo primero que tiene que hacer un familiar o cualquier persona que quiera ayudarlo es empaparse del tema de la depresión. Es decir, enterarse suficientemente. Si a nosotros nuestro hijo mañana resulta que le sale una enfermedad rara, ¿qué es lo primero que hacemos? Superar el estupor que nos produce lo que nos han dicho e inmediatamente podernos investigar y al final tenemos sabiendo más de la enfermedad que muchos médicos. ¿Por qué? Porque nos interesa saber y conocer la enfermedad para ayudar a nuestro hijo, para poder conseguir los mejores tratamientos para nuestro hijo y para hacer que se recupere o que se mantenga en lo posible si es una enfermedad rara incurable. ¿Qué debemos hacer con la depresión? Exactamente igual que con cualquier otra enfermedad. Nuestro familiar no vale menos porque tenga una enfermedad rara o porque tenga una enfermedad conocida. Con la depresión es una enfermedad que ni siquiera el paciente entiende. Es que no es lógico que un paciente entienda una depresión, porque dice, si yo estoy bien, si no, si tengo las piernas, tengo los brazos, tengo la cabeza, ¿por qué no me puedo levantar? ¿Por qué no puedo levantar? ¿Por qué vomito cada vez que tengo que pensar que tengo que ir hasta el cuarto de baño? ¿O por qué me entran náuseas de pensar solamente en que tengo que recibir una visita? Todo eso es lógico y precisamente el familiar lo que puede hacer es informarse de cómo tratar a ese paciente, cómo ponerse en sus zapatos y cómo intentar poco a poco ayudarle a que vaya combatiendo esa agonía que tiene por no hacer nada, ¿no? El otro día nos llegaba una paciente que lo único que hacía es que se levantaba de la cama, hacía la comida y se volvía a la cama. ¿Por qué hacía lo de la comida? Porque quería cumplir con su marido, con su familia. Y su sentido de la responsabilidad le hacía levantarse de la cama. Sin embargo, se volvía a la cama inmediatamente. Y después ya no quería moverse de la cama en todo el día. Pero sin embargo, sí sacaba esas fuerzas para levantarse y hacer la comida. Entonces, lo importante es que el propio paciente entienda que lo primero que va a hacer la otra persona es no le va a juzgar, le va a escuchar
le va a intentar entender en lo posible y le va a facilitar lo que él no puede hacer. Pero sobre todo puede decirle, oye, ¿qué te parece si vamos abajo al parque y tomamos un poco el sol? Cuartito de hora y subes. Y ya está, no hacemos nada más. ¿O qué te parece si hacemos ese puzzle, que a ti te gustaba hacer puzzle, y hacemos entre los dos un puzzle pequeñito si quieres? ¿O qué te parece si llamamos a tal persona para que puedas saludarla, que yo sé que te alegra mucho cuando la ves o cuando sabes de ella? Es decir, buscarle pequeños estímulos que puedan ayudarle. Cuando una persona diga no me puedo levantar, no, es que no se puede levantar, no se puede levantar. Hay que convencerla de alguna forma, pero sin atosigarla, sin empujarle, sin hacer que se sienta ni inútil y que le diga, mira, si yo entiendo precisamente cómo estás, vamos a intentarlo, que no, pues no lo dejamos. Pero igual que si tuviera un pie fastidiado, ¿no? Es decir, vamos a intentar esto a ver si podemos llegar hasta el cuarto de baño para que te duches. Que no, pues lo dejamos, pues te lavo la cama. ¿Sabes? Es decir, hay que intentar ayudarle y sobre todo una cosa que puede hacer un familiar es indudablemente siempre acompañarse de un especialista. El psiquiatra te puede medicar y te debe medicar y después el psicólogo, si el psiquiatra no da terapia, el psicólogo aplicar las terapias que crea oportunas, puede ser la cognitiva conductual, que es la más habitual, o puede ser cualquier otra terapia, o hacer una terapia ecléctica, es decir, cogiendo lo mejor de muchas terapias, porque eso lo hacen muchos los psicólogos ahora, para aprovechar lo mejor de cada terapia para aplicarla y hacer una terapia única por cada paciente que tiene. Ujú. Entonces, eso debe ser fundamental. Primero, porque la angustia que vive la propia familia no es normal y lo que debe hacer es no contagiarse de toda esa historia y no generarse estrés para tampoco transmitirlo. Entonces, si una persona está bien asesorada, está bien complementada con médicos, con una medicación adecuada y sabe lo que tiene que hacer, ya no está inseguro, ya no tiene miedo. Por lo tanto, puede ir haciendo poco a poco las cosas que necesita el paciente. Pero es un trabajo de mucha paciencia y de pronto el cerebro te deja de funcionar bien y tienes que esperar a que esos neurotransmisores funcionen de nuevo o que se restablezcan. O que se haga una etapa de dolor, porque hemos tenido un shock impresionante y esa etapa de dolor se haya ido pasando poco a poco porque se va asumiendo. Hablar mucho con el paciente, escucharle sobre todo, más que dar consejos, juzgar, ni decirle ni que sí ni que no, lo que hay que hacer es ser paciente, eh, morderse los labios en muchas ocasiones para no decir lo que se piensa e intentar entender a esa persona. Por ejemplo, en el caso de que una persona no se pueda levantar, entendemos que está deprimida, pero ¿hay algún caso, tiene una cara oculta, por ejemplo, la depresión, en que un familiar sospeche, pero que no esté tan claro que esa persona esté deprimida? Cuando una persona no sabe qué es lo que ocurre, o bien a nivel personal, puede decir, yo no sé por qué no estoy bien, o puede ser que diga, es que yo no sé por qué mi mujer está mal. A lo mejor, por ejemplo, los hombres suele ser muy típico el estar malhumorado, enfadados todo el día, gritan, no quieren saber nada, sobre todo no escuchan a nadie, todo lo que ellos hacen está mejor que nadie, todo lo suyo es mejor. Eso es lo que le llaman el síndrome del emperador, ¿no? Eh, eso a veces suele ser una depresión oculta, sobre todo los hombres, que son los que más ocultan las depresiones. ¿Qué pasa? ¿Cuál es la receta? La misma. Tú mañana ves que el calentador de tu casa no funciona bien. De vez en cuando se apaga, de vez en cuando funciona, a veces da agua fría, otras veces da agua caliente, teléfono de fontanero y oiga usted, mire mi calentador. Pues exactamente igual. Si tú no te sientes bien, ¿qué haces en casa sin llamar a un especialista? Y pensamos, hay que ver que me va a costar no sé cuánto la terapia, hay que ver que voy a tener que no sé qué, hay que ver que... Pero para un calentador no decimos eso. O si se nos estropea el ordenador, tampoco importa la inversión que tengamos que hacer. Hay que hacerlo y hay que hacerlo. Sin embargo, con las cabezas como que no, parece como que no funcionó nunca, pero de una forma, yo diría que lógica, ¿no? Lo único que estamos haciendo es aplicar sentido común. Si tú no te encuentras bien, ¿porque no acudes a un especialista? Si me dices que no existen los especialistas, te recordaré que hay psicólogos, psiquiatras y personal expertísimo en todo ese tipo de cosas. Luego, si hay especialistas, ¿por qué no te gastas menos en ropa y gástate un poquito más en la cabeza?
Eh, Tú decías antes que, claro, uno no tiene culpa de tener depresión, tú no tienes Claro. culpa de lo que pasa en el cerebro. ¿Por qué entonces la gente con depresión se suele sentir culpable? Porque se sienten débiles. O sea, normalmente puede haber mil cosas, ¿no? Porque la cabeza, cada depresión es un mundo distinto. Yo no he conocido dos depresiones iguales y mira que he conocido un montón. Pero cuando uno tiene inseguridad, tiene miedo porque se siente muy débil, lo primero que piensa es que el culpable es él mismo, ¿sabes? Sin embargo, tú no te lo planteas si tú mañana te sale una diabetes. Y una diabetes muchas veces ha sido proporcionada por el mal uso alimentario que has hecho durante toda tu vida. Es decir, has comido fatal. O te has saltado de beber y has engordado 3.000 kilos. Y no estoy exagerando, si son 3.000. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando hay enfermedades, que nosotros somos a lo mejor los que hemos provocado esa enfermedad, nos callamos y no nos pasa nada. Ahora, cuando es una depresión nos sentimos culpables. ¿Por qué? Pero sobre todo nos sentimos débiles, muy débiles. Nos sentimos que somos una cosa muy pequeñita, que no sirve para nada, que todo lo hace mal, que hay que ver, y encima yo aquí en la cama y mi familia trabajando y haciendo sus cosas, ¿cómo me levanto y miro a la cara a mi familia para decirles que no puedo levantarme? No me van a creer porque en realidad no me pasa nada físicamente. Pero es que el cerebro manda que las demás cosas no funcionen, que es lo curioso. Cuando tú no puedes caminar en muchas ocasiones es el pánico que tienes por no poder caminar. No puedes caminar. Es como cuando nos ponemos un precipicio y hay gente que hace montañismo y nosotros no podríamos. Entraríamos en pánico y no podemos mover ni siquiera un músculo. ¿Quién hace que todo eso se produzca? El cerebro. ¿Qué tiene el cerebro? Miedo. Entonces, en muchas ocasiones la depresión produce miedo porque nos sentimos muy débiles, nos sentimos con que no estamos ni con ganas, ni con fuerzas, ni somos capaces. Si no somos capaces de levantarnos o de caminar o de salir o de hacer la cosa más tonta, no podemos ordenar los pensamientos, nos aturrullamos, se nos olvidan las cosas, se nos olvidan las citas. No es decir, somos un desastre. Estamos incluso haciendo unas alubias que llevamos 40 años haciendo esas alubias. Y en un momento determinado, en vez de meterle un producto determinado, se le mete otro que no tiene nada que ver. En vez de echar aceite en las alubias, estamos tan ofuscados que estamos echando con la botella de vinagre. Algo tan simple como eso hace que uno se debilite y diga, pero yo estoy loco, yo estoy tan mal como para ni siquiera saber que tengo que poner aceite en vez de vinagre en unas alubias, o que tengo que echar agua, o que tengo que echar alubias y no tengo que echar garbanzos si en vez de alubias yo dije que iba a hacer. Es decir, todo ese aturrullamiento, ese proceso de no funcionarte bien la cabeza para las cosas más mínimas, todo eso produce una desazón en la persona que está ahí, que se siente incapaz. Y por lo tanto, ¿quién tiene la culpa de todo eso? El paciente. Porque quien está provocando toda esa serie de cosas es el paciente, sin entender que no es él, que es la enfermedad lo que está haciéndolo por él. Lo está haciendo la enfermedad. Yo no me pudro por dentro cuando tengo un cáncer. Yo no me estoy pudriendo eh, necesariamente porque yo lo quiera. No, no, es que se está produciendo que mi cuerpo está funcionando solo y ha dejado de funcionar. Simplemente cuando me sale un cáncer de mama, no es que yo tenga la culpa. El cáncer de mama es porque está ahí, porque se ha tenido que producir y puede haber mil cosas distintas que hayan producido un cáncer de mama. Pero la culpabilidad es una de las cosas que acompañan a la depresión desde el primer día. Un poco también porque puede ser, porque las enfermedades físicas no está mal visto, pero hasta ahora, hasta hace muy poquito, la enfermedad mental siempre, o una depresión siempre se ha mirado como un tabú. Siempre. Entonces, no se le ha dado la importancia que tiene y como que tú eres culpable cuando no lo eres. Siempre, porque la enfermedad mental, según la visión retrógrada de otros tiempos, ahora todavía continúa, todavía no estamos a salvo, pero según la visión retrógrada que se ha mantenido en otros tiempos y ahora en algunos casos, o bien si estás mal de la cabeza es que estás loco, ¿no? Por un lado. Y después estaba la depresión aparte, que era un mal de amores, un mal de la nostalgia, era un mal en el que la gente se iba a casas de reposo en el campo o una montaña, allí, no tenían terapias, no tenían nada, únicamente esperaban a que se le pasara. A la propia mujer de Amadeo de Saboya dicen que murió de pena, ¿no? Entonces, Sí. y era una reina. Entonces, bueno,
pues, ¿por qué no? Es decir, ¿cuáles eran las fórmulas? Se les apartaba y se les llevaban a sitios donde no se les viera en la montaña o perdidos en una residencia. Sí tenían dinero. Si no tenían dinero y le entraba una depresión, pues esa persona que estaba ahí se le dejaba en la cama hasta que se muriera o hasta que se suicidara o hasta que algún día le hicieran un milagro. Ujú. Pero realmente las depresiones producen eso, o bien rechazo, o bien incredulidad, porque dicen, es que tú eres un flojo, tú no es que no quieras levantarte, es que tú eres un flojo. Entonces, hay muchos tabúes sobre la enfermedad, menos hay una mayoría de la gente que empiezan a reconocer que es una enfermedad, oiga, y ya está. Y lo mismo que hay una enfermedad habilitante, inhabilitante, como que si me duele una muela no puedo masticar, aunque no se vea, pero me duele. Y por eso me impide masticar. O si tengo un problema en la pierna, pues no puedo caminar bien. A lo mejor son agujetas, pero no puedo caminar bien. Sin embargo, cuando ocurren cosas del cerebro, la gente se inventa cosas, pero no reconoce lo que puede ser más lógico, que es enfermedad. ¿Es hereditaria la depresión? Si un padre está depresivo, ¿puede transmitirlo al hijo o tiene más Mm, papeletas? Según lo que he oído los expertos, la enfermedad de la depresión es una enfermedad que puede tener unos efectos congénitos. No siempre. eh, Nosotros hemos sido 6 hijos y el único que ha heredado la diabetes fui yo. Pero no quiere decir que todo el mundo la vaya a heredar, ¿no? Pues eso es como el daltonismo. El daltonismo se transmite de madres o padres a hijos, pero no todos tienen por qué tener daltonismo. Es decir, que eso toca a quien le toca, ¿no? Pero sí que es verdad que dicen que hay unos elementos congénitos que sí que ayudan a que determinadas personas, si ya es proclive a tener una depresión, pueda reproducirse porque ya hay antecedentes en la familia. Vale. No siempre ocurre. Ha aumentado mucho la depresión en el caso de adolescentes y de jóvenes, en la que se supone que es una etapa en la que tienes que ser feliz. ¿Por qué crees que ocurre esto? Si también es fácil ver, porque a veces también se enmascara en un joven que está deprimido, ¿y a qué edad realmente aparece una depresión? Aparecer una depresión puede aparecer hasta en los 4 meses de edad. Curioso, pero eso siempre que lo digo es algo que está ahí, pero que no se suele decir. Lo que pasa es que esas depresiones son transmitidas por las propias madres normalmente. Las madres, sin quererlo, transmiten esa depresión, contagian de alguna forma porque el niño está aprendiendo de la madre constantemente, ¿no? Entonces, asume esa parte de la depresión de la madre. Y normalmente la forma de recuperarle es recuperando a la madre. La madre se recupere y que pueda transmitirle otro tipo de enseñanza que no sea la depresión. Pero normalmente un adolescente desde los 10 años, desde los 9 años, un niño cuando ya es consciente puede empezar a tener una depresión. Por lo que sea, por lo que sea. Que puede ser por otras cosas que le afecten en su propio carácter, puede ser por su entorno familiar, puede ser por el entorno escolar, pueden ser cualquier edad, ¿no? Y la edad de no tener una depresión ya no existe, es decir, a partir de que empiezan, no hay una edad límite, es decir, yo a los 70 ya no se puede tener depresión. No, la depresión, es más, son muchos las personas mayores a las cuales se les hace muy poco caso, que lo que hacen es que se suicidan quitándose los medicamentos, dejando de tomar medicamentos. Es una de las muertes más tristes, ¿no? Tienen ahí los medicamentos, pero ni siquiera quieren tomárselos o los ocultan porque lo que quieren es que se acelere su muerte cuanto antes, ¿no? Pero los jóvenes, ¿cuándo se producen las depresiones? Desde los 4 meses. Eh, ¿Por qué? Indudablemente a los jóvenes que deberían estar felices, aparentemente, los jóvenes están viviendo también una sociedad que le estamos dejando bastante pobre, ¿no? En estímulos positivos. Es decir, por un lado, los tenemos en una sociedad en la que les damos todo. ¿Tú que querías un regalito de Navidad? Pues te voy a hacer 35 regalitos de Navidad. ¿Tú que querías ir a Disney? Pues nada, vendemos el ordenador y te llevamos a Disney. ¿Tú qué quieres? Es decir, a los niños se les está dando todo, no se les está enseñando
una teoría que es la que por ahí está circulando, que es la teoría del esfuerzo, ¿no? Es decir, tienes que esforzarte para conseguir las cosas. Cuando te esfuerzas para conseguir las cosas, te saben mejor después. Cuando te regalan todo, te lo dan todo hecho, no lo aprecias. Pero en el momento en el que tú te estás formando, si no tienes ningún tipo de, digamos, no trauma, pero sí un problema porque no has podido conseguir lo que tú quieres, si no lo consigues inmediatamente, si requiere un esfuerzo por parte tuya, si requiere que te inventes cosas, que busques soluciones, es decir, que vayas resolviendo problemas, si todo eso lo haces, es posible que tu mente y tu forma de ser, tu carácter, sea como mucho más estable y más duro para evitar depresiones. Pero si tú has estado siempre entre algodones mentales y no estás acostumbrado a la frustración, si tu límite para soportar la frustración es pequeñito, pequeñito, todo te va a frustrar. Y si todo te frustra, al final debes tener un problema, al menos un problema, porque si no es depresión, se parece. Mm, ¿Por qué? Es más, ahora mismo nuestros jóvenes viven entre algodones hasta que tienen 15 años. Entran en el instituto y empiezan a entrar en un mundo de los mayores, de los más adultos, y ya los otros también son adultos y empiezan a darte caña en el colegio, le llaman bullying y le llaman, es decir, y se ven que el sistema tampoco les ampara, no les ayuda. Y después, cuando terminan la carrera con 2 idiomas, un máster y una carrera terminada, le dijeron que iba a poder trabajar y resulta que no hay trabajo. Y van a terminar que de camareros cobrando 900 o 1000 euros y que encima, como en la hostelería se hace mucho, lo que hacen es que muchas empresas les pagan la mitad de la seguridad social, la otra mitad ya veremos. No están cotizando lo que tienen que cotizar. Y como tampoco hay gente que esté pendiente de esas cosas, los inspectores, porque no hay, pues está trabajando pensando que algún día podrá emanciparse de su casa, que suele ser ya a los 40, 45 años. Y no se puede casar como antes se casaba la gente a los veintitantos años, no puede conseguir un piso, no puede tener, es decir, eso, si le metes unas pandemias entre medias, le metes unas crisis económicas entre medias, le metes cada vez más agresividad en todos los sitios, le metes que estamos en una sociedad en la que desde por la mañana hasta por la noche estamos bombardeados de noticias de ten cuidado, te van a no sé qué, te van a engañar, te van a tal, poner el televisor para relajarte, te dicen que han violado a tu no sé quién, a una niña que tú conoces, a un crío lo han intentado raptar, al otro lo han matado, están buscando su cuerpo, es decir, estamos todo el día funcionando de una manera determinada. Entonces, para un chaval que se está formando toda esa información, duro es, la verdad. Voy a leer porque la hija de Will Smith, Willow Smith, cuando tuvo depresión, lo puso en redes sociales y lo que le decían otros jóvenes, que ya es lo que decías tú también de cómo trata la sociedad esta enfermedad. ¿Qué te falta a ti en la vida, niñata? Si yo tuviera tanto dinero, no me quejaría tanto. Otra, menuda malcriada. Anda y vete a pasear, llorona. Estos son 4 pruebas. Claro, la hija de Will Smith es famosa, Claro, rica, pero está enferma. claro. Y bueno, ahora, si esa niña le da por vestirse con ropa estrafalaria, no le dicen nada. Bueno, pues seguro que la hacen influencer, seguro. Ah, seguro. Y si esa niña comete barbaridades porque no es una niña estable, pues seguramente la llamarán estrafalaria o le llamarán lo que tú quieras, pero tampoco le dicen loca, como se dice con la depresión. Es decir, la depresión tenemos que trabajar mucho los adultos todavía para transmitirle a los jóvenes eh, cómo resolver la depresión y cómo evitarla. Y muchas de las herramientas que los psicólogos te dan es cómo gestionar la vida diaria de una forma adecuada y que los problemas no te afecten. Y si te afectan, que te afecte lo menos posible y puedas aplicar las herramientas que normalmente suele dar la experiencia y la edad y eso, algunas de ellas, otras no. Pues esas experiencias, esas herramientas, perdón, si las aprendemos pronto y podemos enseñarlas, a lo mejor nos preparamos mejor como sociedad, ¿no? En Finlandia, que había unos suicidios constantes y era uno de los países donde más suicidios había, tienen el problema del clima, que eso afecta mucho también. Lo que hicieron fue como un plan de choque
poner inteligencia emocional en los colegios a partir de los 4 años. O sea, clases de inteligencia emocional. Cómo aprender a gestionar los valores. Cómo aprender a que el niño que te ha quitado un juguete no te vayas a coger una depresión. Si te ha quitado un juguete tu compañero del recreo, tienes que aprender a convencerle, aprender a asumir determinadas cosas, que hay también gente que agrede, que no sé cuánto, que tal, que es egoísta, que roba, que mata, que... Pero en su justa medida los niños también hay que enseñarse a socializarse y a entender que la sociedad la formamos entre todos, pero tenemos que aceptar también como es y tenemos que luchar en los puntos que veamos que no es bueno. Todo ese tipo de cosas que antes nuestros padres, aunque fueron muchos de ellos analfabetos, nos enseñaban porque aplicaban el sentido común, la educación y el respeto, es algo que hoy en día creo que muy pocos. Ahora hablamos de derechos, pero ni hablamos de nuestras obligaciones, de nuestra educación, ni de nuestro respeto hacia los demás, ni hablamos de cómo estamos cuidando al mundo, ni hablamos de nada. Es decir, es un poco, estamos de una manera tan egoísta y tan preventiva, sobre todo en las grandes ciudades. Yo lo noto porque yo normalmente estoy entre un pueblo de 20.000 habitantes, una ciudad de 150.000 y otra ciudad que tiene 6,5 millones. Y me muevo los tres sitios y noto los cambios Claro, de uno a otro. y estudio mucho los cambios que se producen en mi vida y cómo la gente funciona. Yo me voy paseando por Madrid y veo cómo la gente conduce, y veo cómo la gente, cuando tú entras en un sitio, sueltas una broma para dar los buenos días de una forma simpática y tal. En Madrid me ha ocurrido alguna que otra vez que me han un poco que mirado con cara de perro porque no tenía yo cara de perro y porque yo decía unos buenos días de una forma más alegre que otros. Y parece como que sentaba mal, ¿no? Es decir, y en la forma de conducir en las ciudades se lo notas mucho, notas la agresividad que hay Sí. cuando se conduce, la agresividad. En París, por ejemplo, son muy, muy agresivos conduciendo, muy agresivos. Sin embargo, en Egipto es un caos, pero se lo llevan con una alegría que es increíble, es Sí. increíble. Y sin embargo, llevan esa alegría en el coche y es un caos. Y si no te pegan un golpe ahora, te lo pegan dentro de media hora, porque es que es un caos como conducen. Sin embargo, no hay agresividad, que es muy curioso. Y ni hay normas, ni semáforos en la mayoría de los sitios. Pero bueno, funcionan de otra manera, pero con mucha más alegría, con más paz, se entiende, se gritan a lo mejor, pero saben que eso, un grito es una forma de hablar y después siguen su camino y ni le hacen caso. Sin embargo, aquí hay un encontronazo y lo primero que hay es una denuncia, y segundo un parte a la policía, y tercero una denuncia no sé qué, y después un juicio, y después un odio para toda la vida. Porque ocurre, ¿no? Sí. Nos están enseñando eso desde pequeños. Es decir, yo creo que hay toda una sociedad en la que está marcando por qué los jóvenes hoy en día, que era la pregunta, tienen más depresión y por qué se suicidan más. Porque el mundo que estamos haciendo es muy inhóspito, muy, muy inhóspito. Entonces, eso hace que cuando uno se plantea cómo quiero educar a mis hijos, debe tener mucho en cuenta su entorno también. Antes los niños se educaban con toda la familia, ahora los niños se educan solamente con los padres. Y los padres dicen que la educación se la tienen que dar los maestros. Los maestros dicen que no, que los padres. Que ellos enseñan materias, que los otros son los que tienen que educar. Sin embargo, los padres dicen que no, que eso es cuestión de los maestros. Sí, sí. Yo, La yo, pescadilla que se muerde la sí, cola. pero yo sé que mis padres no tenían ese problema. Mis padres, los maestros podían hacer lo que tuvieran que hacer, pero mis padres me educaban. Mis padres me educaban. Y los maestros tampoco se preocupaban de quién tenía que educar porque también me educaban. Es decir, que ahora está a ver a quién le echó el muerto. Sin embargo, hace 60 años, a mí me educaban entre los dos, entre unos y otros. Y además me educaba el de la farmacia. Y me educaba el tío Juan, que era el del pan. Y me educaba el tío Pepe, que era el del taller mecánico. Si me veían hacer una barbaridad, se lo estaban diciendo a mi padre en media hora. Se lo estaban diciendo. ¿Quién me cuidaba? ¿Quién me educaba? A mí. Me educaba todo el pueblo. No me educaba solamente mi madre y mi padre, que no conocen a los vecinos del lado. Me educaba todo el pueblo. Y me podía ir a la calle tranquilamente porque todo el pueblo me conocía. Yo digo que yo ahora vivo entre un pueblo, una ciudad y una gran ciudad. Tengo las tres versiones. Y en el pueblo, los niños siguen saliendo a la calle solos. Solos. Salen a la calle. Y se van a la playa solos. Y se van de fiesta solos, con 10, 11 años. Los veo salir de fiesta porque además al lado de mi casa hay un sitio donde van los jovencillos a bailar y les ponen música al ayuntamiento. Chavales de 10 años, 12 años, solos. Eso lo haces en Madrid
y tienes que llevar a tu hijo con 2 ametralladoras y 6 guardaespaldas. Mm. Por eso digo que depende también de los entornos, también se hace mucho, ¿no? Pero los chavales están sufriendo, no se lo han inventado, porque además Internet está siendo muy bueno, indudablemente por eso podemos hablar por aquí, pero también puede ser muy malo, y es verdad, ¿no? Si Sí, uno de cada 4 delitos entra por Internet, está claro que es como si dejar la puerta de tu casa abierta, ¿no? exacto. Me ha llamado la atención lo que dijiste antes de los bebés de 4 meses que podían estar deprimidos. Me imagino que es porque su madre sufre una depresión o que Sí, sufre la depresión después posparto, pero ¿es fácil claro. ver que un niño de 4 meses, un bebé, Es muy tiene difícil, depresión? es muy difícil. El coordinador de psiquiatría de la Fundación ANAEDE, Conrado Montesinos, es psiquiatra eh, pediátrico, cosa que en España no ha sido admitida la profesión hasta hace 4 días. No entiendo por qué, porque llevamos en Europa mucho tiempo, se ha tenido que hacer su profesión en Portugal y su especialización en Portugal y en Inglaterra. Y no entiendo por qué aquí somos tan lentos para algunas cosas, ¿no? Pues el propio Conrado Montesinos, que es nuestro psiquiatra, nos lo dice, que es muy difícil ver el niño cómo está. Hay que hacer una observación constante, al niño no le puedes preguntar qué le pasa, ni tampoco le puedes hacer pruebas cerebrales. Pero sí a base del comportamiento puedes ver poco a poco si el niño tiene depresión. Y normalmente sueles analizar mucho al hijo y a la madre para ver qué ocurre. Analizas el entorno, preguntas mucho sobre el entorno, pero indudablemente la relación materno-filial es importantísima para descubrirlo. Y es verdad que normalmente las depresiones de los críos así tan pequeños se suelen quitar con la alegría de la madre. En el momento que la madre supera esa etapa, se suele superar normalmente. Ujú. Eh, ¿Qué se debe hacer, por ejemplo, quiero decir, si es fácil, si una persona está deprimida, si es fácil ver que pueda tener ideas suicidas? ¿Y qué podemos hacer en un caso así? Pues, a Como ver, fácil, decías, por ejemplo, en el caso de los mayores que dejan de tomar los medicamentos, pero claro, si viven solos tampoco tienes por qué verlo, pero no puedes. No puedes. En cuanto al tema de bueno, los medicamentos es otra cosa también. Pero en cuanto a los suicidios, antes se decía, otra de las tonterías que se han dicho siempre, es que si una persona se va a suicidar, no lo dice. La que lo dice no se suicida. Eso no es cierto. eso no es cierto. La persona o lo dice o no lo dice, pero si se va a suicidar, se suicida. Normalmente, el caso de los suicidios, los intentos de suicidio, suelen ser 78 mujeres por cada 100 personas y 22 hombres por cada 100 personas. Conseguir el suicidio, normalmente, suele ser normalmente muchos más los hombres, 3 veces los hombres más que las mujeres. Las mujeres lo intentan muchas veces, pero lo consiguen menos, utilizan métodos menos letales. Los hombres suelen callarse más, no suelen dar avisos casi nunca, pero por el carácter varonil, quiero decir, no por otra cosa, o por la educación varonil. No suelen dar tantos avisos, pero utilizan métodos más efectivos y suelen tener mayor éxito que las mujeres a la hora de suicidarse. En cuanto al suicidio, habría que ver que cuando una persona da algún tipo de mínima frase, pues yo de verdad que no debería estar en este mundo. Ojalá mi madre me hubiera abortado, ojalá me hubiera muerto de pequeño, ojalá no sé qué, a ver si me cojo un tren. Todo ese tipo de cosas que parece que son una queja o una llamada de atención, pueden ser una llamada de atención. Pues ya está, ¿qué más queremos? Ya han llamado la atención, lo que tenemos que hacer ahora es estar pendientes. Es decir, si una persona lo dice un día por un cabreo que le ha dado, no pasa nada. Pero si esa persona notamos que no está bien, que está a lo mejor enfadada, o que está triste, o que pasa de nosotros, o que no quiere hablar, que se mete en su mundo, que se refugia, que se aparta, que se siente a veces débil, y eso para solucionarlo se pone a gritar como un loco porque intenta demostrar que no está débil. Todo ese tipo de cosas, de cambios de comportamiento, hay que analizarlos y verlos. ¿Qué primero que tenemos que hacer? Intentar hablar con esa persona. No de, hola, tú siéntate aquí, ¿qué es lo que te pasa? ¿Ya me tienes muerto? No. El sentarse de verdad o el intentar, oye, damos un paseo,
No, no sé, oye, te noto raro últimamente. ¿Qué te pasa? ¿Tienes algún problema? ¿Te puedo ayudar en algo? O cuéntame si te pasa algo. Y poco a poco ir sacándole a esa persona qué cosas le pasa y si se puede ir teniendo una conversación de vez en cuando e intentar averiguar si se encuentra mal del todo. Si se encuentra mal, entonces después habría que entrar en una segunda etapa que es, oye, ¿por qué no vamos a un especialista que me gustaría aprender sobre esto para poder entenderte mejor? Vamos, si quieres tú y yo juntos, eh, que te vea a ti si te sientes mal y que a mí me diga, oye, estas cosas son normales o estas no, o estas no sé qué, para que yo pueda también y para prevenir en caso de que a mí me pase algo de eso. Es decir, ir convenciendo a esa persona poco a poco para que llegue hasta un especialista y que sepa que nosotros tiene un aliado. Y un aliado no es el que le está echando la bronca, ni el que le está diciendo lo que debe hacer, ni juzgándole, ni dándole consejitos cada 5 minutos. Una persona que quiere ayudar, normalmente lo que hace es escuchar, escuchar, escuchar y después intentar poco a poco hacer que esa persona vaya teniendo ideas positivas y que vaya dejándose ayudar poco a poco porque tiene confianza en esa persona. Si nosotros juzgamos, prejuzgamos y atacamos de alguna forma, esa persona se siente como que aquí no me entienden, así que me largo de aquí, yo me voy. Se mete en su mundo y aunque vivan juntos, no quiere saber nada del otro porque no lo entiende. Eso es difícil. Es decir, que si tú vas a llevar a tu coche a arreglar, lo primero que te dice el del taller es, vaya tela, el coche, ¿cómo me lo trae? Desde luego, esto es un descuidado, ¿eh? Usted, desde luego, mire, mire cómo tiene usted los cristales de sucio, mire cómo las tiene las llantas, que las tiene vacías. Mire usted que no, porque es que podía haber previsto ya. Si nos ponemos así con un cliente, ese cliente con su coche lo coge, se sienta, se va y ya no vuelve nunca más al taller. Mm. Jamás. Si es como una depresión en la que estamos hablando de nosotros mismos, y una persona dice, porque tú tenías que haber hecho no sé qué, porque tú tenías que hacer no sé cuánto, porque tú tal, porque claro, si no hubiera sido no sé qué, si no te hubiera enfadado un hermano, pues no estaría ahora así. Si no hubieras hecho con el negocio esto, pues no estarías tal. Si no, si nosotros nos ponemos a decir ese tipo de cosas, o decimos, a ti no te pasa nada, tú lo que pasa es que eres un flojo, o tú lo que se escuchan tantas veces eso en las casas, que desde luego hay depresiones porque tiene que haberlas, es que no queda más remedio. Entonces, si empezamos a entender que cuando una persona está así es porque está enferma, tú no le puedes echar la culpa de que está enferma. Lo que tienes que hacer es entenderlo, sin llegar a entenderlo, ayudarle. Como se hace con cualquier otra enfermedad. Yo no entiendo por qué un bichito de pronto entra en un pecho y al cabo de un tiempo mata a una persona. No lo entiendo. Yo no he estudiado químicas y no sé por qué el bichito ese puede matar a una persona. Y después me dice el médico, no, no, es que hay metástasis a no sé cuánta, no sé qué, y le quedan 2 meses de vida. No lo entiendo cómo un bichito tan chico puede matar a un organismo tan grande. No lo entiendo, no sé explicarlo, pero me lo creo. Y cuando me dice el médico, tiene que hacer esto, esto se cumple. Y recuerdo, cariño, ¿te has tomado la medicina? Venga, yo te la traigo. Oye, y ya si sé que no se la toma porque está turrellada, porque eso es otra cosa del medicamento. ¿Cómo puedo ayudar yo a una persona que se está medicando y que está en no sé cuánto y tal? Pues mira, vigila los medicamentos, vigílalos. En el Colegio de Farmacéuticos hace unos días, en la Confederación de Madrid, me preguntaban, los farmacéuticos de España preguntaban, ¿cuál es la adherencia que hay sobre el medicamento en los médicos en los pacientes de depresión? Dije, si una persona no tiene ganas de levantarse, si una persona que lo primero que hace al abrir los ojos es querer morirse, ¿cómo cree usted que va a querer tomarse una pastilla? Es que lo que menos le interesa es tomarse una pastilla. Si lo que quiere es morirse, ¿para qué se va a curar? Es que no quiere, es que es una contradicción, ¿no? Pero me tomo pastillas para curarme cuando me quiero morir. Es Claro. una chorrada. Entonces, ¿qué tiene que hacer la familia para empezar? Es leerse la posología completa de los antidepresivos, no asustarse porque todas las medicinas, hasta la más tonta, tienen una cantidad de cosas que son contraproducentes, pero hay alguna que tenemos que leerlo por si alguna puede ser cierta de verdad. Hombre, es que mi paciente tiene esto y esto y le puede afectar de verdad. Pero leerse bien la posología, enterarse muy bien de lo que tiene esa persona que está enferma y ser su asistente como su sí, enfermero o enfermera. Es decir, oye, te toca la medicina de no sé qué. Toma, te traigo el vasito de agua, no sé qué, porque no, si ya me lo iba a adelantar, si yo iba a recoger el abanico, o si yo iba a mirar no sé qué, a la cocina. No te preocupes, ya te lo traigo yo. Te lo trae, compruebas que se lo ha tomado y ya está. Por la noche, ¿te tomaste la pastilla? No, venga, pues ya, yo te la traigo en un momento.
Es decir, que esa pastilla funcione, sobre todo los primeros 15 días o 20, que cuando las pastillas son nuevas suelen producirle mucho trastorno a la persona. Normalmente porque el cerebro se tiene que acostumbrar a un elemento que le estás metiendo ahí que es extraño. Lo que hace el cerebro es que se defiende y por eso provoca trastorno. Cuando esa pastilla ya se va acostumbrando al cerebro, ya empieza a funcionar. Por eso los tratamientos psiquiátricos vienen a funcionar a partir de las 2 o 3 semanas. Tenemos que estar pendientes la familia ahí, como si fuera un niño pequeño, porque en el fondo ha perdido mucha razón y muchas cosas y no está como para pensar en esas cosas. Entonces, ahí tenemos que ser muy eficientes a la hora de administrar la medicación. Y si vemos que han pasado 3 semanas, convencer a nuestra familia para que siga, a nuestro familiar para que siga tomándosela, porque ya lo dijo el médico. Pero cuando han pasado 3 semanas, a lo mejor llamar al médico y decir, mire usted, es que sigue igual que el primer día, sigue fatal, no noto nada de mejoría. A lo mejor el médico dice, bueno, pues vamos a ponerle algo más suave, o vamos a cambiarle esto, o vamos a hacer tal cosa para que se sienta mejor. Pero hay muchas cosas que podemos hacer las familias para empezar previniendo la prevención, haciendo prevención de la depresión. Por ejemplo, alguien que nos esté escuchando y crea, o algún familiar que tenga depresión. Sí. ¿Qué debe hacer primero? Por ejemplo, ir al médico de cabecera, se va al psicólogo, al psiquiatra. Aquí, por ejemplo, yo he escuchado a personas que conozco decir, es que voy al médico, tardan tanto en darme la cita para la ayuda psicológica, es mensual o yo ya no me acuerdo cómo me dicen, y solo me dan medicación. Y yo no quiero tomar antidepresivos porque no quiero estar medio dormida todo el día. ¿Se puede sanar la depresión solo con esa ayuda psicológica? ¿Cuáles son los pasos que hay que hacer? Quiero decir. Mi coordinador de psiquiatría de la Fundación ANAED seguramente me mataría si escuchara las palabras que voy a decir ahora. Y es que yo, que tengo también opinión como persona, no como experto, que no lo soy, mi opinión como persona es que si mañana mi pareja tuviera depresión o la tuviera yo de nuevo, pues yo primero me iría a un psicólogo. ¿Por qué? Porque un psicólogo lo que va a hacer es ver qué tipo de trastornos tengo y ver si eso los puede solucionar o no una terapia o las terapias. O si necesita además la ayuda de un médico psiquiátrico. Lo primero que haría es eso. Y ya los psicólogos, aquí en la fundación, por ejemplo, vienen pacientes y tal, y nosotros siempre les damos un psicólogo, siempre. Y después ya cuando lo necesitan, vamos a la parte de psiquiatría. Porque muchas depresiones pueden ser tratadas sin, sin, eh, sin medicación. O a lo mejor necesita la medicación, pero es una medicación liviana que puede no tomarla y, bueno, pues con medicación. Digo, perdón, con terapia solamente. ¿Qué pasa? Que después, cuando hay más problemas, cuando el psicólogo ve que esa persona no está bien del todo, entonces dice, mira, creo que deberías ir a un psiquiatra y debe empezar a actuar el psiquiatra, porque hay una complicación mayor, es decir, esto no es un trastorno con que yo te puedo ayudar con el trastorno, pero siempre que te tomes una medicación, porque esto también tiene que ver con tu cabeza a nivel clínico, es decir, a nivel químico. Y entonces entraría el psiquiatra. ¿Qué pasa? Que los psiquiatras normalmente siempre dicen que primero son ellos los que tienen que acudir y después ellos derivan al psicólogo. Eso es lo que se ha hecho siempre, pero los psiquiatras cada vez están más liados, cada vez son menos y cada vez tienen más lío y normalmente tienen que derivar, pero porque no pueden. Una cosa que ocurre y es que en la seguridad social, no solamente la de Madrid o la de Barcelona o la de Valencia, no hay ni una sola comunidad autónoma de las 17 que hay que funcione bien el sistema de salud mental. Ninguna. El Reino de España no tiene salud mental en condiciones. Hay profesionales que son magníficos, pero son tan pocos, que al final no pueden atender a todo el mundo. Tú vas a la seguridad social, te ponen un médico, digo un psicólogo, el psicólogo te atiende dentro de 6 meses y te va a atender una vez cada 6 meses, una hora, cuando ya ni siquiera se acuerda de quién eres. Y el psiquiatra te va a atender dentro de 6 meses también. Te manda una medicación, te la mete en la tarjeta sanitaria y se olvida. Lo normal es que un psiquiatra te vea todos los meses y te haga revisiones constantes todos los meses de una hora al menos, para que pueda además ver cuáles son todos los efectos, mediante el interrogatorio, cuáles son todos los efectos que te está produciendo la medicación, si son buenos o malos.
Y el psicólogo lo que debe hacer es darte herramientas semanalmente para que tú durante la semana siguiente puedas poner en marcha, ir probando poquito a poco y dando pasos pequeñitos para ir consiguiendo un fin que es el de salir de la depresión. Entonces, eso es lo que, lo que se debe hacer. Eso es lo que yo haría con un familiar mío. Es decir, primero voy al psicólogo, le voy a un psicólogo normalmente particular, un seguro, lo que quieras, o gratuito, pero que te asegure que todas las semanas te va a poder atender. Y después que ese psicólogo analice, ¿crees que debe haber ayuda psiquiátrica? Si el psicólogo no sabe hacerlo porque se ve que se le va, te va a mandar al médico, está claro. No tiene interés en que tú empeores. Entonces te va a decir, vale, aparte de esto, vete al psiquiatra. Y el psiquiatra una vez al mes. Revisiones mensuales y en caso de que no funcione una medicación, no pasa nada. Hay que ajustar otra medicación distinta, pues se pone otra medicación distinta. Y te digo una cosa, también es otro bulo que las medicaciones de la gente con depresión suelen dejarte dormido, embobado o con la baba caída todo el día. Eso ya no es verdad, porque es otro bulo que está ahí. Hay muchísima gente que está medicada psiquiátricamente y que están en puestos de trabajo que no te puedes imaginar. Muchísimo. La mayoría de la gente que está medicada psiquiátricamente, que es muchos millones en nuestro país, muchos millones, lo que pasa, no lo dicen, están por ahí en la calle nuevamente. Quiero decir que ya no hay una medicación, incluso la depresión tenía una medicación que normalmente inhibía el deseo sexual. Ya incluso hace unos años sacaron ya un medicamento que ya no inhibe el deseo sexual, o sea, no te anula esa parte de decir, mira, si encima no tengo ganas de vivir, me quitan lo poquito que me gusta, que es tener sexo, pues yo ya como que no me tomo la medicación. Sí. Entonces, eso también lo han solucionado ya. Los medicamentos han avanzado una barbaridad. En tu caso, por ejemplo, has sanado de una depresión. Sí, lo que pasa, Eh, sí, sí. Lo que vale, pasa es pero que yo tengo todavía toques que me hacen volver. vale, eso la siguiente pregunta es, ¿puede volver la depresión? ¿Qué cuidados tiene que hacer una persona para, si se puede hacer algo para que no vuelva o para que tarde en venir? O si tú ya lo reconoces, ya los síntomas y puedes tratarlos antes. Yo lo reconozco, lo que normalmente es una especie de... La depresión a veces es recurrente, igual que cuando se te rompe un brazo, imagínate, o un hombro, y tú después dices, va a llover porque me duele. Sí, Es verdad, tienes sí, ahí sí. una especie de sensor especial que te avisa cuando va a haber cambios de, digo, de tiempo. Lo mismo ocurre con la depresión, no con los cambios de tiempo, que sí también ocurre. Es decir, la primavera y el otoño suelen ser dos épocas en las que hay mucho trastorno. O sea, hay un cambio en el cuerpo, igual que en los árboles. Se nos produce un cambio por nuestro entorno. Y ese cambio que se produce, no estoy hablando de tonterías, estoy hablando de cosas científicas, ese cambio que se nos produce en nuestro cuerpo nos hace que se altere nuestro pensamiento, que se altere. Igual que cuando hay días de viento, ahí no lo sé, pero en la zona de Tarifa, que están los mejores vientos de sur de España, ahí se vuelven loca la gente. Además, en Tarifa dice que la gente está loca por los vientos que hay, porque es que Sí. el viento te vuelve loco cuando el viento te está azotando a 150 kilómetros y te tiene todo el día zumbando los vientos que te van llegando por el oído, parece que te va a estallar la cabeza. Pues lo mismo que esos cambios de tiempo y de viento hace que te trastornes en muchas ocasiones la presión atmosférica o la lluvia, la nieve, el frío, el calor, todo eso te hace que cambie. Pero las personas que han pasado una depresión, además muchas de ellas tienen un toquecito en el que de vez en cuando les vuelven pensamientos antiguos o vuelve a caer en pensamientos rumiantes, pensamientos recurrentes o en una especie de círculo vicioso en los que se concentra, se concentra, se concentra, se concentra, pero siempre lo malo. Entonces, eso se puede ver y si tú ya has tenido herramientas que te han facilitado los psicólogos para evitarlos, pues esas herramientas te van a ayudar también a que tú no tengas que caer otra vez en lo mismo, ¿sabes? Es decir, digo herramientas que se me ha ido un poco la cabeza, porque, por ejemplo, una persona que utilizaba en su terapia como herramienta utilizaba las canciones. Cada vez que entraba en un bucle de pensamientos negativos, se ponía a cantar.
y le funcionaba, porque además le encantaba cantar, así que pasaba de una situación mala, como era pensar que hay que ver, imagínate, se te ha muerto un hijo y tú cada 3 días estás pum, 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 dándole a la cabeza, no sales de ahí. Si tú, pues en vez de cantar, empiezas a pensar en lo bonita que es tu otra hija que sí que está viva, o en no sé qué, o en tal, empezar en cosas buenas que te han ocurrido, o pensar, es decir, te puedes buscar muchas herramientas, muchos trucos para no caer, igual que cuando intentas salir de un TOC, te busca muchos trucos para salir del TOC, para que, para que ese TOC no te afecte en el día a día. Y sí se puede. Ahora, el toque es verdad que muchos lo tenemos y yo de vez en cuando me vuelve bajadas a los infiernos, pero como ya tengo muchas herramientas, la verdad es que las bajadas son mínimas e incluso me río mucho de ellas. Yo utilizo muchísimo el humor para reírme de mí mismo cuando estoy malo. Me, como se dice normalmente, me cachondeo de mí mismo, dicho de forma vulgar, ¿no? Lo que hago es que me río de mí mismo para minorizar y para peyorizar la tontería que estoy pensando. Las depresiones son iguales, quiero decir, hay mujeres que tienen depresión posparto, hay mujeres que cuando están en la perimenopausia, que es la etapa previa a la menopausia, también sufren depresión. Por ejemplo, los mayores, los adolescentes que lo hemos visto, los niños, son iguales, hombres, mujeres, edades. Mi experiencia desde aquí de la fundación, yo puedo decir que yo no he visto jamás dos depresiones iguales, ni siquiera en gemelos. Es decir, no hay depresiones iguales. Pueden ser depresiones parecidas porque han ocurrido una serie de cosas. Por ejemplo, nosotros que estamos mucho en contacto con la asociación, bueno, con una asociación de supervivientes, ¿no? De personas, de padres que se le han suicidado a sus hijos. Y son parecidas, indudablemente, esas depresiones, son parecidas. Tenemos también contacto con asociaciones de VIH, son gente que a lo mejor les han pegado el VIH sin merecerlo, o engañándoles, o por un error clínico. Y son gente que tienen depresiones parecidas, o por los mismos motivos, pero no las fueron tan igual, sus circunstancias no las mismas, no tienen las mismas herramientas, no saben gestionar, o sí saben gestionar, o, es decir, cada uno tiene una depresión de una forma distinta. Y hay gente que le dura una depresión pues 6 meses y hay otra que le dura toda la vida porque no sabe superarla. Y a lo mejor producido por lo mismo. Pero no hay dos depresiones iguales, igual que eh, no hay nada que sea igual, ¿no? Entre las personas nada es igual. Acabas de nombrar a los gemelos. Un ¿Mm? gemelo que tenga depresión, el otro también puede padecerla. ¿La va a padecer o no tiene por qué? No lo sé. Yo ahí no tengo datos, no tengo datos y como no soy experto tampoco podría decirte. Yo lo sí sé lo del heredar, pero lo que pasa es que los gemelos es verdad que están en una frecuencia exactamente la misma frecuencia, ¿no? En muchas ocasiones una depresión, en el caso de las dos niñas que se tiraron por el balcón y tal, Sí. pues a lo mejor tienen una frecuencia igual, ¿no? De pensamiento y estaban en el mismo punto de pensamiento y estaban contagiadas, pero contagiadas de esa forma de pensar, ¿no? Igual que cuando ha habido suicidios en grupo, ¿no? En ciertas sectas y tal, es porque tienen el cerebro en la misma frecuencia, en el mismo tono con todos los demás, están cohesionados y se suicidan todos a la vez porque piensan que es lo mismo. A lo mejor están sugestionados por lo mismo. Pero no tengo datos científicos porque no lo sé. Pero vamos, no me extrañaría que hubiera una especie de contagio, pero de contagio igual que puedes contagiar que te gusta el fútbol y se lo contagias a alguien, ese amor por el fútbol, ¿no? ¿Qué podría ocurrir? Ya estamos terminando y la pregunta que te voy a hacer ahora, generalmente la hago al principio, pero como quería ver todo el tema de la depresión y ahora ir a tu fundación, tú eres el coordinador nacional de la Fundación ANAED, que la has nombrado a lo largo de la entrevista. ¿Qué trabajo realiza la fundación? Ahora que hemos visto todo lo de la Sí, depresión. pues hacemos más de lo que podemos. La verdad, hacemos demasiadas cosas. Y mira, por ejemplo, una cosa que nosotros hacemos es informar a la familia, ¿sabes? En nuestra página web viene información sobre cómo deben actuar las personas con depresión y
normalmente a esas personas pues les decimos todo lo que podamos sobre qué debe hacer. Al final, si una persona necesita ayuda, siempre al final llegamos a lo mismo, un especialista. Pero también es verdad, acabamos de editar una guía digital sobre la depresión con 30 preguntas, una guía digital, otra guía que tenemos ya hecha desde hace algunos años, que también es igual de válida. Tenemos artículos, tenemos comentarios, tenemos cortometrajes hechos dependiendo de la edad, jóvenes, adolescentes, mayores, personas con maltrato, personas con VIH, es decir, tenemos hecho 5 cortometrajes, hemos hecho otros sobre el suicidio. Estamos constantemente poniendo en nuestra página web esa información. Después en nuestras oficinas informamos de cómo pueden ponerse en contacto las personas con psicólogos, ¿no? Sobre todo ahora suelen ser online porque casi todos, aunque algunos reciben ya en despacho, pero es mucho más rápido para ellos hacerlo online. La terapia es la misma, pero porque además no tiene que haber una ocultación y no tiene que haber un trabajo como los médicos que a veces tienen que llevarte a la consulta para poder tocarte y saber cuál es el problema que tienes. En este caso, lo que tú cuentes es lo que el psicólogo va a intentar arreglar, ¿no? Por lo tanto, cada vez se hacen más online. ¿Qué hacemos? Pues hacemos jornadas. Vamos por los colegios, institutos y facultades. Ahora estamos preparando un concierto con una coral en la que queremos que participen 1000 personas que hayan tenido depresión cantando en el Auditorio Nacional de Madrid. Vamos a hacer en el Paraninfo de Sevilla, ahora vamos a presentar un cortometraje, un mediometraje que se llama La palabra maldita, hablando sobre el suicidio y distintas maneras de ver el suicidio. En junio en Marbella vamos a hacer una cena gala para promocionar la idea de que la depresión se puede prevenir y se puede trabajar sobre ella e implicar a la sociedad. En el mes de noviembre vamos a hacer otra gala, pero ya posiblemente en el Teatro Español, donde vamos a hacer que otras 800 personas nos acompañen para poder también difundir que la depresión es algo en lo que tenemos que trabajar todos. Es decir, hacemos muchas cosas. Hay una cosa que vi en vuestra página web que quiero que la expliques porque me ha gustado mucho, que son las vacaciones de la salud. Ajá, sí. Estas son las vacaciones. Lo que pasa es que las vacaciones salud las tenemos ahora mismo todas completas. Hasta el año que viene no hay hueco, ¿no? Pero las vacaciones de salud es que tú te vas a un centro, a un chalet, normalmente. Nosotros tenemos concertado un chalet en Chiclana de la Frontera. Te vas allí, estás una semana rodeado de psicólogos, psiquiatras y personas que te van a ayudar. Te hacen una especie de chequeo, te hacen, ¿sabes? Mientras tú estás, sales de la piscina y dices, uy, que tengo la cita con el psiquiatra, y te vas al psiquiatra un segundito, pues, ¿podías atender? Que están llamando. Entonces, tú puedes perfectamente decirle al psiquiatra que quieres verle y tal, puedes estar en el psiquiatra después de haber estado en la piscina, o puedes estar, ¿sabes? Pero después tienes un tratamiento detrás con un informe del psiquiatra y con los psicólogos que te han ido dando, todos los días te han ido dando terapia mientras tú estabas de vacaciones. Eso es un poco el invento. Pues hemos llegado al final. Muchísimas gracias, José Ramón. Hemos tenido alguna incidencia técnica, pero Sí, es bueno, verdad, es verdad. se ha subsanado porque esta es la segunda conexión y no pudimos hacerlo antes. Pero hay algún problema técnico, lo siento, pero son las cosas del Internet que es así. Está claro. Muchísimas A pesar gracias de por eso, a pesar de cómo eso lo hemos hecho. A pesar de eso lo hemos podido hacer. lo Así que hemos podido hacer. Entonces, enhorabuena. muchísimas gracias por A vosotros explicarnos, por hablarnos de la depresión, por ese trabajo tan bueno que hacéis en tu fundación y a seguir adelante. seguiremos. Y muchas gracias por difundir esto. Y a vosotros os veo en las próximas entrevistas de la Asociación Capernaum. Adiós.